grupos que surgieron hace miles de millones de años. Son uno de los grupos más grandes que tenemos en lo que es fauna, ¿no? Que probablemente resistan más si es que hubiese una catástrofe. O sea, cuando viene una, ¿no? Es tal, digo, ¿no? Si es que la conozco, y si no la conozco, inmediatamente tengo que saber quién es, ¿no? A veces aparecen pues en distintas partes de la casa, ¿no? Entonces inmediatamente la llevo con urgencia al jardín para que siga haciendo lo suyo, ¿no? De repente se ha extraviado. Hace de colorcitas rojitas, así es para en las plantas. Chiquito nomás, puntitos negros tienen todo el cuerpo. Es chiquito nomás. Porque las mariquitas son escarabajos. No soy muy supersticioso, te diré, pero me encanta verlos. Mariquita le dicen, pues. Mariquita, después que niñitas le dicen también. Con ese nombre las conocemos. Mis niñas son las que paraban jugando con eso, juntaban y jugaban. Dicen mariquitas y también le dicen, de rojo lo conocen, pero más que todo nosotros conocemos mariquita nomás. En Characato algunos agricultores me mencionaron que lo conocían como panadero. Como tienen sus alitas, así como un bultito, ¿no? Atrás, con su abdomen ahí, les hace recordar pues al panadero que pasa con su costal de pan. Porque en Chile les dicen chinitas, en Brasil joaniñas, en Argentina, por ejemplo, creo, y en España les dicen catarinas, otras le dicen vaquitas de San Antonio. El nombre que tiene en muchos lugares del mundo, por ejemplo Ladybug, los países angloparlantes, tiene un origen relacionado justamente con una historia que dice que los campos de cultivo estaban completamente infestados de pulgones. Entonces los productores muy devotos, ellos empezaron a pedir a la Virgen María que les envíe una solución. Y la solución fue que aparecieron pues las mariquitas empezando a comerse pues a todos los pulgones y los salvaron de la desgracia, ¿no? Entonces el nombre completo era pues algo así como Ladies Bug, ¿no? Como el bicho de Nuestra Señora, ¿no? El insecto de Nuestra Señora. Me parece que esta leyenda, esta historia es de Inglaterra. Mayo, junio, julio se les ve más las mariquitas. Bueno, estos insectos, como muchos otros, tienen la característica de que no poseen una manera de regular su temperatura, ¿no? Es lo que conocen como poiquilotermia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su temperatura corporal es la misma que la temperatura ambiental. Ellos van a necesitar un rango de temperatura adecuada para poder cumplir con sus funciones vitales. Principalmente en estas zonas de altura, ¿no? De Chihuahua, las temperaturas descienden mucho más. Entonces los pocos insectos que queden, las pocas mariquitas que queden en el campo, van a migrar, ¿no? del campo de cultivo a algunos lugares donde puedan conseguir mejores condiciones para su desarrollo, ¿no? Acá hay bastante, pues justo en las habas es donde bastante poblan las habas estas mariquitas. Cuando uno va siempre puede ver en la alfalfa o en la alberja o en las flores de la papa cuando está floreando. Sé que paran a veces en la alfalfa, en las papas. Inicié la búsqueda. Las habas tenían frutos, pero ningún rastro de las mariquitas. La alfalfa encendía su verdor durante los días soleados, pero tampoco presentaba una evidencia de las mariquitas. ¿Dónde estaban? El frío los ha aburrido. Cuando hace frío o hace calor, ¿en qué momento están más? Cuando hace calor. La temperatura ayuda mucho a que en sí los insectos aparezcan. ¿Por qué? Porque las temperaturas pues están un poco más cálidas, hay más luz. Yo creo que la mayoría de las mariquitas están más activas en primavera, en esas temperaturas más cálidas. Sí, cuando hay sol vuelan pues también. El medio ambiente me va a determinar el tamaño de esas manchas, incluso hasta fusionarse, ¿no? Como se ve en algunos individuos. Si hay más calor, debería haber manchas un poco más pequeñitas, porque el insecto necesita acumular menos calor. El color negro hace acumular más calor.
Cuando no hay escasez del forraje, ahí está ese Sáhara, ese animal. En ese tiempo está. Ahorita no hay. Mientras comía mi manzana al borde de la acequia, al costado de una parcela de alfalfa, de pronto aparecieron. Estaban debajo de estas hierbas pequeñas, medio secas y húmedas. Creo que ellas buscan también un refugio, ¿no? Donde puedan cubrirse, ¿no? Del frío. Entonces, al ser las plantitas tiernas, creo que los brotes están más, como que les pueden brindar un poco más de calor, un poco más de refugio. Y también las malezas, ¿no? Generalmente las malezas están acumuladas o crecen así en cantidad. Entonces, también por refugio, ¿no? Por buscar esconderse de sus depredadores, ¿no? Entonces, también esa es una estrategia de sobrevivencia. Puede ser de repente porque están yendo a buscar alguna clase de alimento o sombra también. Es muy relativo la causa, ¿no? Pero están próximos a un cultivo. Y además ellas vuelan, tienen alas, entonces tienen alas membranosas. Cuando ellas se sienten afectadas, ¿no? Por el viento, por algún factor, ellas van a abrir sus alas y se van a mover, ¿no? Obviamente su población va a disminuir, ¿no? Porque este cambio de temperatura hace también que su tasa de reproducción disminuya, ¿no? Entonces, lo que ellas buscan es un espacio que les dé algunas condiciones donde puedan desarrollarse de forma satisfactoria, porque la alfalfa también tiene, un pequeño detalle. Se corta, ¿no? Prácticamente estamos destruyendo su casita de las mariquitas, ¿no? Entonces, de lo que ellas estaban felices allí, encontraban alimento, refugio, ¿no? Se corta, entonces ellas no encuentran un lugar donde refugiarse. En cambio, las malezas usualmente están ahí en el bordo, ¿no? En los linderos, creciendo de forma natural y no se las toca. Entonces, ellas como que buscan un lugar así donde se les perturbe menos, ¿no? Lo mismo pasó en esta otra parcela de distinta ubicación. Claro, es como un lugar donde ellas se van a refugiar, ¿no? Donde puedan encontrar mejores condiciones hasta que haya un cambio de estación, ¿no? De repente hasta los meses de primavera, ¿no? De septiembre, cuando las temperaturas mínimas empiecen a subir, ellas van a volver. Las diferentes manchas negras delataban la existencia de especies distintas. Según Yulisa Churata, posiblemente se tratarían de 4 especies de mariquitas. De ser así, serían los primeros registros para Chiguata. Bueno, se tiene no solo una especie, ¿no? De mariquita, sino que, como puedes ver, hay una diversidad de especies, ¿no? Y eso que solamente me has mencionado, el cultivo de la alfalfa y zonas periféricas, ¿no? Al cultivo. Entonces, mira, si en un cultivo de alfalfa hay 4 especies de mariquitas, posiblemente en otros cultivos haya otras especies. Entonces, nos da más o menos una idea de la diversidad que se puede tener de este grupo, ¿no? de insectos. En una especie puede haber también variación, ¿no? Tanto de la forma de las máculas, o sea, de las manchitas que tiene. El color, yo pienso, de las mariquitas puede ser que sea como alerta, ¿no? Una alerta para otros insectos, para otros predadores, pero al igual que son vistosas, también pueden ser presas fáciles de otros predadores, ¿no? Que se coman las mariquitas. Sería algo para estudiar también, su variación. Cycloneda arcula, una especie muy bonita, ¿no? En este caso esta es, podríamos decirlo, negra, con diseños que no son puntos, anaranjados, amarillos, es muy bonita, me gusta bastante, ¿no?
Hipodaemia convergens es un insecto que se introdujo aquí al Perú en los años 40 para el control de pulgones en cítricos. Hoy en día la introducción de especies se ha limitado bastante porque se ha visto que a veces hay efectos no deseados, ¿no? A los años que empezó a aparecer, ¿no?, en distintas zonas, en distintos agroecosistemas, y al día de hoy es la especie más abundante en la mayoría de agroecosistemas a nivel nacional, ¿no? Y no se hizo en ese tiempo un estudio del nivel poblacional de las especies nativas como Cicloneda arcula, como Eriopis. Esa era una observación muy importante, que nosotros no sabemos si es que el ingreso de esta Hipodaemia convergens ha hecho disminuir la población de las especies nativas. Es muy probable que haya sido así, ¿no? No lo podríamos saber porque no hay una evaluación de las especies nativas de aquellos años. Pero hoy en día sabemos que la especie predominante es Hipodaemia convergens, ¿no?, que es una especie introducida. Así a simple vista para personas que no son especialistas, ¿no?, más fácil recurrir a la forma de las máculas, ¿no?, de las manchas de las especies, ¿no? Tiene un padrón de coloración. Ya en un nivel más específico, más especialista, uno recurre a la disección de la genitalia de estas mariquitas. Entonces se le saca la parte genital, se disecciona, eso ya usando equipos especializados, ¿no?, que serían estereoscopios, microscopios, y se ve, ¿no?, si es hembra, si es macho. Algunas especies presentan dimorfismo también. Con el color de la cabeza tú puedes saber si es macho o si es hembra. Es que hay pues mucha confusión referente a la identificación de las especies pertenecientes al género Eriopis. Generalmente muchas de las especies Eriopis que se hallan en distintas partes de Latinoamérica las catalogan como Eriopis conexa. Entonces necesariamente hay que hacer una identificación a nivel de genitalia. Es un trabajo pendiente que todas las personas que estén queriendo trabajar en este campo de las mariquitas, hacer lo que es una colección en distintas zonas de la región y del país de ser posible, no teniendo tanta biodiversidad, hablando exclusivamente de este género Eriopis. Hay muchos trabajos que se han publicado, personas del extranjero, ¿no?, de Estados Unidos, de Chile y de otros países, y que ellas las han descubierto, ellos les han puesto su nombre. En el caso de Cicloneda arcula, Eriopis conexa y Eriopis minima y las otras Eriopis que tienen estas coloraciones más oscuras, les da una ventaja para lo que son las temperaturas frías, porque recordemos que el negro absorbe bastante calor. Ellos no tienen calor por sí mismas, ¿no? Entonces eso les da una cierta ventaja frente, por ejemplo, a Hipodaemia convergens, ¿no?, que es más clarita, rojita, amarilla, anaranjada, con puntitos pequeñitos, ¿no? Sería invaluable tener la información de las 4 especies, ¿no?, poder saber de ellas todo lo que sea posible, ¿no? En este caso su capacidad de predación, cuál es la aptitud de esta mariquita para poder erradicar, alimentarse de determinada plaga, ¿no?, cuál es el máximo de insectos que puede comer al día, ¿no? No le hace daño a nada, a la plantita, nada. Normal, los hace crecer, normal. Las mariquitas colocan huevos en las hojas, ¿no?, generalmente en el envés de las hojas, en la parte de abajo de las hojas. Como la mayoría de los insectos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le pega el sol directamente, entonces es una manera de proteger sus huevos. Pueden ser blancas, amarillas, anaranjaditas. Cuando van ya más próximo a la eclosión de la larvita, el huevito, que en un inicio podría ser de color blanco, blanquecino, color crema, se va oscureciendo. En parte son un beneficio, porque comen otros bichitos más pequeños. La mosquita blanca y otro como un gusanito que no lo conocemos bien. Se mete en medio de la hoja. La hojita es algo gruesita y se mete en medio. Y a ese gusanito también se lo come si lo ve afuera, pero si no, no. Pero ellos paran ahí, las mariquitas. Las moscas blancas sí son presa de las mariquitas. Gusanitos que se meten dentro de las hojas de las larvas son conocidas como larvas minadoras, ¿no?, porque forman como caminitos dentro de las hojas de las plantas. Yo no tengo conocimiento de que preden estas larvitas, ¿no?, pero sí de mosca blanca. Habría que investigar más. Se comen a los verdes, esos parecen piojitos verdes, sí. Se lo comen y se pierde, pero ya no hay ese como pulgón. Cuando le va a entrar miel, si le ahora en mayo, junio, ay, crece ese animalito. Te está echando veneno. Porque
mielcilla lo deja. Se hace como mielcilla la alfalfa, no crece, hay que estar bombeando, mandando veneno para que muera pues el huevo. Miel se hace como azúcar. Cuando están pues en la alfalfa dicen pepone, huevo, dicen, ¿cómo será? Y entra pues mielcilla. Ya empieza a lograrse la alfalfa y mandan bomba pues. Yo creo que debe ser lo que dejan los pulgones, porque generalmente los pulgones al succionar savia, ellos secretan una secreción pegajosa. Esta savia a veces tiene un exceso de carbohidratos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pulgoncito que se está alimentando, no necesita tanto azúcar. Lo que él necesita principalmente son aminoácidos. Entonces tiene un sistema, ¿no?, en su tracto digestivo que le permite excretar el exceso de carbohidratos, el exceso de azúcar, el pulgón. Pero cuando son muchos, cuando es una gran población de pulgones, se hace muy notorio, ¿no? Parece que le hubieran echado aceite incluso a las plantas. Entonces, mismo efecto. Vienen las mariquitas a comerse a los pulgones que están incluso ya dejando la mielecilla, ¿no? Entonces el agricultor observa las mariquitas y obviamente las podría responsabilizar por la presencia de esta mielecilla, ¿no? Se alimentan justo de los bichitos más pequeños, pero no sabes cuánto beneficio será o es que ellos también traen este tipo de plaga, no estamos seguros. No creo. Creo que ellas van detrás de la plaga. Las mariquitas son reconocidas como predadores biológicos, eficientes. Es una creencia muy difundida en realidad por muchos agricultores, principalmente en el reconocimiento. Aquellos insectos que están en el campo, que no son nuestros enemigos, sino nuestros aliados, ¿no? Las mariquitas son nuestros aliados porque nos ayudan a combatir numerosas plagas, principalmente los pulgones. Saben comerse las hojitas. Todo el jugo de las alfalfa se lo chupa. No, no es cierto. Deben ser otros insectos, de repente alguna enfermedad, porque ellas no se alimentan de la savia de la hoja, no. Es la presa que se alimenta de la savia de la hoja. Las mariquitas que hay aquí, esos registros, son más de especies que son predadoras, o sea que van detrás de una presa. Pero bajo ninguna circunstancia se van a comer una planta. Es imposible, ellos no pueden comer plantas porque su sistema digestivo está diseñado para digerir lo que es la quitina, que es de lo que está hecho el cuerpo de los insectos. Cuando no hay pulgones, pueden comerse huevos de otros insectos, pueden comerse entre ellos, pueden comerse incluso polen. Pulgón verde también, ¿de dónde vendrá? De ahí juntos andan ahí, es mariquita y es pulgón. Es porque la mariquita pues se come al pulgón, entonces siempre va a estar atrás de él, ¿no?, de la presa. Temporalmente primero está la alfalfa, después, ¿no?, a los días viene el pulgón y a los días recién viene la mariquita, ¿no? Quienes sí caminan juntos y se favorecen entre ellos, se ayudan entre ellos, y esto sí es verídico, son las hormigas, ¿no? Como había mencionado, los pulgones excretan mielecilla. Entonces esta mielecilla se la llevan las hormigas. Entonces ellas, ¿no?, si es que aparece por ahí alguna larva que se quiere comer al pulgón, la hormiga inmediatamente los va a defender. Y de ahí ya dicen, ¿no?, que de ahí nace el pulgón. Otros dicen que se lo come al pulgón, pero ¿cuál será la realidad? No se sabe bien. Que la mariquita pues se come al pulgón, entonces siempre va a estar atrás de él, ¿no?, de la presa. Mal, ese animal. No digo para la alfalfa le invade, no lo deja. O sea, no tengo que parar y esas crías lo chupan del jugo de la alfalfa. La alfalfa ya se zambea, mejor dicho, no crece. Chiquita nomás, así nomás. De ahí dice que nace el pulgón, ¿será verdad? ¿Qué será? No, eso está completamente equivocado. ¿Y entre las 4 especies hay alguna que se reproduzca en mayor número que otra? La verdad es que no se ha hecho un estudio aquí en estas condiciones. Debería hacerse un estudio en cada zona. En Chihuahua las condiciones son mucho más diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pueden vivir, no? Pero también puede ser que se acorte su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque algunas especies pueden ser parasitadas por otros insectos. Hacen que los insectos se comporten como zombies. Veneno, lo fumigan con veneno, para que crezca, para que muera ese animal. De repente para la alfalfa se echa olla o para matar más que todo el pulgón verde, o algo trin.
Ese es un insecticida pues, para matar las plagas. Cuando fumigamos, pues lamentablemente mueren todos. Pesticida como para las habas. Bueno, había carbadín, el tifón y otros que hay en el mercado, pero mayormente lo que tenemos a la mano pues le echamos, a fin de combatir ese tipo de plaga. Cuando hay poco no es necesario. Le polvoreamos ceniza y también mueren o desaparecen partes. No, realmente, o sea, ellos mismos están destruyendo la fauna nativa de esas especies, ¿no? Porque como te digo, son controladores biológicos. Ellos, por naturaleza, ellos van a ir detrás de una plaga existente. Entonces, al utilizar estos agroquímicos o estos métodos que tienen poder medio insecticida, o sea, van a acabar con la fauna. Creo que la ceniza también es utilizada, ¿no? para controlar plagas, reducir algo así. Les puede afectar. Entonces ahí los cultivos son más vulnerables a ser atacados por plagas, porque ya no va a haber este predador que va a ir consumiendo estas plagas, ¿no? Yo lo aplico y va a matar pulgones, mariquitas, escarabajos, abejas, todo lo que encuentre, ¿no? Lo van a matar. ¿Para qué criaremos? ¿Qué nos daría? Abono. El saber, ¿no? Ese dato de capacidad de predación ayuda mucho para que estos laboratorios de control biológico vean, ¿no? Si es eficiente comiendo, si come mucho, entonces es bueno criarla y es bueno liberarla. Entonces es un factor importante, ¿no? para ayudar al control biológico, ¿no? Ajá, sí, varía, eso también es relativo. Es como un ser humano, ¿no? Tú comes más, yo como menos, o alguna cosa así, ¿no? Tiene que ver mucho. Y saber pues que estas especies no van a afectar a la fauna nativa, ¿no? Que está ahí, que cumple sus funciones de predación o de control. Por ejemplo, colocar lo que son criaderos, donde tiene que haber obviamente personal que se dedique exclusivamente del manejo y crianza de estos insectos para que de forma masiva se produzcan y se liberen en campo, ¿no? Eso es uno. O lo otro es simplemente mantener cierta vegetación en los linderos que no nos vaya a ser perjudicial, obviamente, ¿no? Que nos va a ayudar, ¿no? Digamos, yo hoy día estoy cortando la alfalfa, entonces las mariquitas, en lugar de irse lejos y no regresar dentro de mucho tiempo, se van a ir a casito a mi lindero, ¿no? Y van a volver posteriormente. Si de repente no están las posibilidades del agricultor, ¿no? O de su junta de usuarios o su asociación de productores criar de forma masiva las mariquitas, pero sí se puede implementar prácticas que favorezcan lo que es su presencia en el campo. Hay algunas flores que se cierran en la noche. Hay una especie que se coloca ahí, tipo, se queda dormidita ahí, ¿no? Y en el día ya se abre la flor y sale la mariquita. No sufre muchas variaciones, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a ver y vamos a ver que es igual, ¿no? Desde el día 1 hasta el día que muere finalmente, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ver gran cambio como un envejecimiento que se ve en los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vamos a ver ese tipo de cambios, lo vamos a ver prácticamente igual. Probablemente el deterioro por el tiempo, por la edad, quizá sea interno, ¿no? Pero externamente nosotros los vamos a ver exactamente igual. Puede ser que, como te dije, como que ellas cuando se sienten amenazadas secretan una sustancia. Puede ser que sea medio desagradable, ¿no? No palatable. Ay, a mí me gustaría mucho. Yo regresé a Perú con el sueño de poder colaborar con el conocimiento de lo que yo aprendí allá en Brasil, con el grupo de Coccinellide, que es un grupo de los muchos grupos de coleóptera que hay, de escarabajos, y valorizar ese conocimiento. Y en la cultura popular hay muchas personas que creen, ¿no? Que es buena suerte, ¿no? Que una mariquita se te pare en la mano, por ejemplo, ¿no? Es un evento bastante simpático. En sí, ellas son muy conocidas porque, primero, piensan que dan suerte. En países europeos, así, piensan que es un símbolo de buena suerte, las mariquitas.
Allá en Brasil, por ejemplo, venden unos adornitos, que es una cajita con una mariquita dentro. Entonces dicen que es la Joaninha da Boa Sorte, que es la mariquita de la buena suerte. Tú pides tu deseo con la cajita abierta, pides tu deseo y después cuando cierras tu cajita y ya, cuando se cumpla tu deseo vuelves a abrir la cajita. Yo tuve la suerte de crecer en una casa, contaba con un huerto bastante amplio que tenía algunos alfalfares en Cerro Colorado, en lo que es semirural Pachacute. Sí, muy pequeño, ¿no? Los 5 o 7 años. Será pues una suerte de nostalgia, ¿no? Ah, cuando era niña también. En mi casa, en la casa de mis abuelos, aquí en Arequipa, habían muchos girasoles. Y en los girasoles siempre habían las mariquitas, las anaranjaditas con puntos negros, que es hipodamia. Y yo me acuerdo que yo les arrancaba las alas, porque no quería que se vayan. Ah, porque me parecían muy bonitas. Yo creo que era más la curiosidad, ¿no? Porque eran de colores tan vivos, tan bonitos, entonces yo no quería que se vayan. Y era tenerlas ahí, ¿no? Que se queden en el girasol para siempre a vivir ahí y ya. Entonces les arrancaba las alitas para que no se vayan y mira, terminé estudiando mariquitas. Entonces, cosas de la vida.